estamos, ¿no, Alfonso? Muy bien. Muy bien, queridos profesores, muy buenos días, o ya cruzando muy buenas tardes, ¿no? Fíjense que va a ser un cierre de semestre, como yo diría, a lo grande por el encuentro que vamos a tener con Alfonso, ¿no? Que es una persona que en verdad nos va a ayudar muchísimo, nos va a dar muchas ideas. A mí me da mucha alegría tenerlo ahora con nosotros para concluir este semestre. Les cuento un poquito de su línea de vida de Alfonso Aguiló, ¿no? Es ingeniero de caminos, ¿no? Canales y Puertos, 1983, y padre del IS Business School, 2008. Ha sido 11 años director del Colegio Tajamar y actualmente es presidente de la red educativa Arenales, que integra 26 centros de enseñanza en España, Portugal, Alemania, Letonia, Bulgaria, Angola y Estados Unidos. Desde el 2015 es presidente nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que agrupa a un tercio de la enseñanza privada y concertada del país. También asesora instituciones educativas en más de 30 países, Europa, América, Asia. Ha publicado 10 libros sobre temas de educación y antropología, de los cuales muchos los hemos leído en el colegio y nos es una gran alegría tener el autor. Y creo que también lo conocemos por por su página, ¿no? En Internet. Muchas veces cuando hemos tenido dudas hemos acudido a interrogantes.net y nos hemos encontrado con una respuesta brillante. Yo siempre considero eso, que hoy estamos frente a una persona de una gran brillantez de ideas, de formación, todo, y que nos va a enriquecer hoy día y que nos va a hablar un poquito sobre el tema de la educación personalizada, pero a la distancia, ¿no? A través de las pantallas, que pareciera no realizable, pero él nos va un poquito a orientar en estos temas y también nos va a permitir un poquito mirar a futuro, porque en verdad siempre acordémonos que nosotros vamos preparando a estas generaciones para que asuman la conducción del mundo futuro. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, Alfonso, y ahora sí te invito a que tú pues, te dirijas a los otros profesores. Pues muy buenos días, muy buenas tardes aquí en Madrid. Y bueno, una de las muchas cosas que esta situación nos ha traído es que nos hemos animado a trabajar mucho online y que podemos tener sesiones como la que ahora estamos, que lo habríamos podido hacer antes, pero hasta que esta situación no nos ha obligado a hacerlo, no hemos caído en la cuenta de que era una cuestión más asequible de lo que parecía. Y bueno, yo he preparado una presentación por ir cortando un poco reflexiones que he ido haciendo en estas semanas de confinamiento en todo el mundo, ¿no? Y una primera cosa que yo pensaba es que esta crisis que estamos pasando, pues es una crisis que no ha tenido precedentes, porque ha habido muchas pandemias a lo largo de la historia. La más conocida fue la llamada gripe española, que fue en 1918, 19 y 20, al final de la Primera Guerra Mundial, y que digamos que tuvo varias oleadas, pero la facilidad de comunicaciones de nuestra época ha hecho que esta pandemia se extienda por todo el mundo con una velocidad enorme y por tanto pues ha llegado de improviso y a todos nos ha sorprendido, a todo el planeta y con unas dimensiones que ninguno conocíamos. Y yo pensaba que en la educación tenemos que aprender a sacar una enseñanza de todo, porque en las escuelas no están solamente para enseñar matemáticas y para enseñar inglés o ciencias, sino que tenemos que preparar a la gente, a los chicos, a las chicas para la vida. Y esto es parte de la vida. Y el enseñar a las familias, a los alumnos, a los profesores, a uno mismo a gestionar bien esto, pues creo que es importante. Y a lo mejor cuando pasen los años, nos parece que este año, que quizá muchos consideran medio perdido, pues a lo mejor es el que más hemos aprendido, porque hemos aprendido a gestionar cosas nuevas que nos han hecho desarrollar capacidades nuevas. Y muchos colegios, yo diría que la mayoría, no todos, unos lo han hecho mejor, otros peor, pero han respondido a esta situación con una visión amplia, pensando por un lado en preservar la salud de la gente y por eso pues han ayudado a gestionar bien esta situación y al tiempo pues a mantener lo más posible el aprendizaje. Digo esto porque ahora estáis confinados, como nosotros hemos estado aquí en España hasta hace muy poco, y ya estamos desconfinados y estamos
que vamos a empezar en septiembre las clases de modo normal. Y claro, va a ser una situación diferente. Es a ver si conseguimos dar las clases, pero con unas medidas suficientes como para que no se produzcan rebrotes y que no tengamos que cerrar las clases y volver al confinamiento. Y eso nos va a hacer desarrollar una capacidad que es conseguir al tiempo mantener la salud y mantener el aprendizaje. Y yo diría que también mantener el servicio a las familias, porque además de enseñar, de ser, digamos que una institución capaz de dar una formación académica, tenemos que también prestar ese servicio. Yo he visto que en muchos colegios pues, se ha conseguido una cultura, una disciplina común, una flexibilidad, una capacidad de colaboración que parecía imposible. Esta foto, por ejemplo, es de uno de los colegios de educación especial que atiende a chicos con discapacidades intelectuales importantes. Pues han conseguido dar clase online y que funcione bastante bien, cosa que nadie se habría imaginado antes de esta situación que fuera posible. Pero yo por eso os decía que esta situación nos ha demostrado a nosotros mismos que somos capaces de hacer mucho más, de hacer muchas cosas que no considerábamos posibles. Muchos colegios, como esta foto que os pongo aquí, se han planteado que parte de la ayuda que tenían que hacer online a los alumnos es hacerles mejorar la vida en sus casas. Y se proponían pues, retos a sus alumnos como este, que son niños bien pequeños, de fregar la terraza y de fregar el suelo de la cocina. Y que, bueno, pues ha sido muy bonito ver cómo esta situación, que en muchos casos estaba produciendo una crispación y un conflictos en las familias, desde el colegio se ha ayudado a que sean momentos muy emotivos de servicio de unos a otros y de sacar lo mejor de cada uno. Lo que hemos visto es que puede salir lo mejor o lo peor de cada persona. Y nuestra misión como educadores es conseguir que salga lo mejor. Y que en estas etapas de confinamiento, curiosamente, el papel de la escuela es especialmente relevante, porque estando cerca de los alumnos y de las familias y ayudándoles a sobrellevar estos momentos difíciles, y con ese esfuerzo además de no dejar a nadie atrás, de estar atento a ese alumno que tiene más dificultad, que en su casa hay más problemas, que digamos que tiene menos capacidad y menos constancia para seguir las lecciones online, pues hemos tenido todos que poner el esfuerzo para que cada alumno y cada familia se sienta comprendida y ayudada y a buscar la mejor solución para cada caso. Y hay muchos otros ejemplos. Aquí os pongo también uno de niños pequeñísimos, pues que se les ponía en otro colegio, porque yo estas imágenes las saco de Instagram, ¿no? Que es donde mejor se ve, bueno, donde se puede ver bastante bien cómo es la vida de un colegio. Este otro colegio, por ejemplo, pues les había promovido, había propuesto a sus alumnos pues, el hacerse la cama, siendo muy pequeños, y tenían que mandar la foto haciéndola. Y claro, estas cosas que parecen muy infantiles, pero cambian la dinámica de las casas. Aquí pues cuidando las plantas. Otros, por ejemplo, esto es una graduación de alumnos también muy pequeños, ¿no? Como veis, pero que, claro, ninguno habíamos pensado que se pudiera hacer una graduación online. Pues ahí los tenemos. Terminan, este es un paso de etapa de 6 años, o sea, de terminar infantil a empezar primaria. Y claro, pues niños de 5 años, pues no es fácil mantener una clase con ellos, pero lo que muchos colegios han buscado, y yo creo que es una parte importante del éxito, es la máxima normalidad. O sea, intentar que todo lo que se hacía presencial se haga online y que ese teletrabajo que al principio pues a todos pues, le encontrábamos dificultad, a medida que pasaban las semanas hemos visto que se puede conseguir aprender a usarlo y que no es un problema técnico ni tecnológico importante, es únicamente conseguir aprender y son cuestiones, digamos que asequibles a todos, y que precisamente nuestro esfuerzo por conocer bien esa tecnología es parte de ese espíritu de equipo y de entrega que todos los docentes tenemos que tener.
esto es otra graduación de más mayores, pero también que, pues en fin, con el director del colegio, con los profesores y cada uno con sus padres. Y bueno, pues aquí tenéis otro ejemplo de otra clase que, pues, que quedaron pues, para desayunar. Y entonces, pues bueno, pues es lo comentaba antes con el director, que también muchos colegios se han preocupado de buscar una parte lúdica y de convivencia entre la clase y que los alumnos lo agradecen mucho. Es el mantener ese sentido de familia en el aula y de buscar modos de que se sientan conectados. Creo que también es otra cuestión muy interesante. Y luego, pues también ha cambiado mucho el que el colegio pues tiene que estar abierto online y todas las cuestiones que hace la secretaría, todas las cuestiones académicas, pues ahora se hacen online y a lo mejor durante bastante tiempo va a haber que hacerlo y a lo mejor resulta que se empieza a hacer de modo habitual a partir de ahora y que hay muchas cosas que había que ir a secretaría y hacer cola y esperar, que ahora pues encontramos formas de hacerlo online. Y a lo mejor nos damos cuenta dentro de un tiempo que gracias a esta pandemia hemos avanzado 2 años o 5 o 10 en lo que es digamos que la mejora tecnológica o el avance tecnológico de nuestras escuelas. Y, por ejemplo, aquí también una reunión de matrimonios de curso. En todos los colegios, por lo menos en los que tienen matrimonios encargados de curso, cuesta muchísimo reunirlos. Pues ahora resulta que es muy fácil porque con un Zoom o un Meet pues los puedes reunir a todos, lo que parecía muy difícil a todos los matrimonios encargados de curso del colegio, para hablar de las distintas situaciones que se están planteando y uno dice, pues mira, el camino recorrido de la digitalización nos ha impulsado mucho, nos ha hecho innovar, nos ha hecho estar mejor preparados. Y muchas otras cosas, ¿no? Las tutorías online. Aquí vemos a esta niña abajo pues haciendo sus juegos y demostrando que lo había hecho todo bien. El dar clase de cómo se previene el que no haya contagios. Bueno, muchas cosas que ahora realmente las clases de educación física, por ejemplo, pues bueno, yo sabía que había vídeos para hacer tablas de gimnasia, etcétera, pero yo veo que las profesores de educación física han dado sus clases sin ninguna dificultad y además pues pedían a los alumnos que mandaran los vídeos y que lo hacían juntos o lo hacían toda la familia. Las clases de música, por ejemplo, pues también uno pensaba que una clase de música era muy complicado, pues se puede tener una clase de música, se puede tener un coro online y funciona muy bien. Y uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues nadie lo sabe. Las autoridades, este es el consejero de la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación, pues de vez en cuando pues sale y dice lo que es. Pero bueno, luego pasan 2 semanas y cambia el escenario y pasan otras 2 y es muy difícil. Yo por eso diría que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier escenario. Y yo diría que es parte de nuestra misión, que la capacidad de respuesta ante situaciones no previstas es parte de la educación que debemos dar, de creatividad, de resiliencia, de buen humor ante estas situaciones y también de previsión, porque no quiero decir con esto que lo que hace falta es no pensar nada y simplemente pues es ser, digamos, que fomentar el buen humor ante las cosas imprevistas, sino que hay que prever escenarios, hay que prever situaciones, pero que tenemos que estar dispuestos a lo que haga falta. Y yo diría que siempre con la idea de dar el mejor servicio posible. Aquí en España y en otros muchos países con los que estoy en contacto, pues ha habido escuelas que han reaccionado con un espíritu de servicio y otras que han reaccionado pues con muy pocas ganas de trabajar. Y como diciendo bueno, que si no había suficiente tecnología y si no estaba suficientemente preparado, pues que no podían hacer nada. Y yo creo que en educación tenemos que acostumbrarnos nosotros y a los alumnos y a las familias a navegar con las naves que tenemos, con la tecnología que tenemos, con las posibilidades que tenemos y a sacarle el máximo partido. Digamos, tener ese sentido positivo.
y siempre con un afecto especial a los que han sido alcanzados por la enfermedad, porque cuando las cosas están así, en Madrid, por ejemplo, hemos estado durante muchos días con más de 400 muertos diarios. Y ahora pues estamos mucho mejor, pero bueno, que realmente en muy pocas guerras hay 400 muertos diarios en una ciudad. Ni siquiera en los bombardeos así más atroces, hombre, los ha habido peores, pero que es una situación que es muy difícil y que esta situación nuestra, pues yo creo que nos tiene que llevar a pensar que, que toda esa, digamos, con toda esa situación, toda esa dureza de ese golpeo en las familias, también tenemos que ver cómo hacer que sea positivo al final, que se saque de ello una enseñanza. Por ejemplo, muchas personas dicen que estos confinamientos les han hecho descubrir la importancia de la familia, que le han hecho descubrir la importancia de la persona, la importancia de la tutoría, la importancia de muchas cosas que uno consideraba pues normales o que ya tenía con seguridad y que no es así. Y luego también de agradecimiento pues, a todas las personas, ahora que estamos volviendo a abrir los colegios, pues de todas esas personas que ya están con su mascarilla, con su mampara, con el gel hidroalcohólico, con todas las normas de lo que tiene la gente que hacer para cumplirlas. Y que también pues hay muchas profesiones que hasta ahora se valoraban poco y ahora se están empezando a valorar mucho más. Por supuesto las profesiones sanitarias, pero muchas otras, ¿no? Los reponedores de las grandes superficies, todos los transportistas, todos los que recogen la basura, los que están pendientes de la seguridad, la policía, el ejército. Un gran compromiso de mucha gente que ahora valoramos más. Y yo diría, ¿y qué va a suceder con nuestra profesión docente? Cuando pase todo esto dirán, ¿hemos estado a la altura o no? Esa es la gran pregunta que yo me hago, porque hay muchas, por ejemplo, los sanitarios pues han sido todo un ejemplo de dedicación, de esfuerzo, de no ver el reloj, de trabajar horas y horas, de sacar adelante a los enfermos. Y bueno, yo lo que pienso es que nosotros tenemos también que, en una situación tan difícil como esta, estar a la altura y que podamos decir al final que hemos salido fortalecidos. Bueno, a lo mejor podemos hacer aquí porque me han dicho que mejor lo hagamos en dos partes y si hay preguntas podemos hacerlas ahora, si no yo continúo. ¿Tenéis alguna pregunta o continuamos esta segunda parte? Depende de si hay, porque se pueden escribir en el chat o hacerlas directamente encendiendo el micrófono, pero que lo digo por dar la oportunidad de preguntar y que no sea yo hablando todo el tiempo. Puedo continuar un poco más para que la gente también se pueda pensar cosas que quiera que tratemos. Bueno, yo pensaba también que las crisis nos ayudan a conocernos mejor y a conocer a los demás, porque a las personas se nos conoce en buena parte en los momentos difíciles, porque cuando todo es fácil y todo va pues según nuestros planes, pues digamos que las cosas son más fáciles, ¿no? Pero en vez de viendo cómo reaccionamos en los momentos difíciles es como cuando realmente nos conocemos y conocemos a los demás. Y lo digo porque esas situaciones ponen a prueba nuestra resistencia, ponen a prueba nuestra capacidad de reacción. Hay unas personas que pues enseguida se vienen abajo y otras que aguantan más.
Y hay personas que no tienen ideas de cómo resolver los problemas y otros que sí tienen ideas. Y hay personas que están todo el día quejándose y todo el día con el victimismo. Hay otras que ven lo positivo y en vez de ver pues, lo mal que lo hacen todos y la culpa que tienen todos los demás, busca soluciones. Y hay gente que siempre está buscando la causa de sus males fuera de su ámbito de influencia y otros que procuran buscar solución a sus males dentro de su ámbito de influencia. Y por eso esas personas son las que hacen, como esta imagen que os he puesto ahí, que hacen germinar brotes en sitios que parecen poco que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que hacer que donde otros ven algo imposible, pues nosotros encontremos solución. Yo me acuerdo hace tiempo oí decir que la educación era como subir una pared, que un buen escalador encuentra puntos de apoyo donde otro ve una pared totalmente lisa. Y eso es un poco lo que tenemos que hacer nosotros en estas situaciones más difíciles. Somos capaces de, donde otros no ven solución, nosotros sí, encontrarla. Somos capaces de encontrar puntos de apoyo y de avance donde otros no ven ninguno. Porque eso es un poco lo que sucede con las personas. Si somos capaces de ver solución para las personas, de ver sus puntos positivos, sus puntos donde podemos apoyarnos para que crezcan, eso es muy importante en educación, creer en la capacidad de mejora de las personas. Traigo aquí un ejemplo de Newton, porque en esto de las pandemias, como decía, ha habido muchas, ¿no? Nunca tan planetarias como esta, pero en 1665 en Cambridge hubo una gran plaga, vamos, en todo el Reino Unido, y las universidades mandaron a los alumnos a sus casas. Y bueno, pues hay un chico de 20 años que se refugió en esta casa que vemos aquí en esta imagen, a 60 millas de la universidad, y pasó varios meses confinados. Y allí, pues, entre paseos y ratos de estudio, pues aquel chico, pues completó su trabajo sobre las leyes del movimiento que revolucionaron la ciencia. Y probablemente, vamos, nunca se sabe qué habría pasado si no hubiera habido esa plaga en Londres en 1665, pero esa cuestión negativa pues facilitó que esta persona pues tuviera una concentración, un esfuerzo en el trabajo y un desarrollo que a lo mejor de otra manera pues no lo habría tenido. Y esto yo creo que es lo que de alguna manera tenemos que lograr que pase para nosotros en esta situación. Ni la pandemia ni el confinamiento podemos decir que es una cosa buena, pero sí se pueden sacar cosas buenas de las cosas malas. Y yo diría que la educación en buena parte es eso. La educación es enseñar a las personas a sacar el mayor partido a sus talentos y a sacar el mayor partido a los escenarios donde van a vivir. Y las personas que estamos educando, pues pasarán a lo largo de su vida momentos estupendos y momentos desastrosos, y momentos de mucho glamour y momentos de muy poco glamour. De entrada van a vivir muchos más años que nosotros. Yo me acuerdo, no sé cómo estarán las esperanzas de vida en Perú, pero en España hace 100 años la esperanza de vida era de 30 años y ahora es de más de 80. Y bueno, ahora se está muriendo gente que cuando nació su esperanza de vida eran 40 años y están viviendo 90. Quiero decir con esto que la gente que está ahora en las aulas probablemente vivan 100 o 120 años. Y a lo largo de esos años les va a pasar de todo. Y yo diría que esa capacidad de enseñarles a superar situaciones complejas, a resolver problemas, a tener capacidad de análisis, a tener buen humor, a tener resiliencia, a ser constantes, a mantener los estados de ánimo, es probablemente mucho más importante que todas las demás cosas que enseñamos. Con esto no quiero yo quitarle importancia a la enseñanza de matemáticas ni de inglés, pero sí
tener claro que hay toda una serie de valores que tenemos que transmitir y que son muy importantes. Y ya digo que en el confinamiento se ha desarrollado porque las familias lo que nos dicen es que han tenido que teletrabajar, cuidar a los niños, hacer la comida, lavar la ropa, limpiar la casa, atender enfermos. O sea que al final toda esta vida que han vivido los niños y que han vivido los padres y que hemos vivido los profesores, porque los profesores tienen que hacer eso y dar clase. Tienen que dar clase, tienen que cuidar a sus hijos, tienen que mantener la casa, tienen que atender a una persona enferma, tienen que... Bueno, pues son momentos de desgaste emocional y que digamos que exigen una persistencia, una madurez personal y un sentido del humor que es pequeño, que no es pequeño. Y la gestión de todas estas cosas, pues ha habido momentos de desastre y también momentos entrañables, porque a mí por lo menos me lo han comentado muchísimas familias que junto a haber momentos de desesperación y de conflicto, ha habido momentos de cercanía y de conocimiento que no habían tenido nunca. Por ejemplo, yo ayer estoy hablando con una persona que es viudo, que vive con su hija y decía que estos meses han supuesto para ellos una mejora enorme en la convivencia, porque han tenido oportunidad de hablar mucho tiempo, durante muchas horas, y han conseguido romper barreras que tenían, que él pensaba que de otra manera no se habían roto. Y yo creo que esto es lo que tenemos que ayudar a las personas a hacer, que darles herramientas, ayudas y consejo y seguimiento y tutoría a la familia, tutoría a los alumnos, para que realmente, aunque están con muchas ganas de volver a clase, que estos momentos que están en sus casos confinados vayan bien. Y luego... Alfonso, también, tenemos ¿sí? ya la primera pregunta Muy de bien. una profesora. No sé si María Jesús pudieras habilitar tu micrófono ahora. María Jesús. Bueno, ha puesto la pregunta María Jesús en el chat y dice, Vale. ¿cómo evitar? María Jesús, ¿está? Ahí está, sí. Ah, perfecto. Sí, bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso, por los alcances que nos estás dando. Yo tengo una duda. Nuestro colegio se ha caracterizado por estar orientado siempre a velar por la persona. Entonces, yo quisiera saber cómo podemos evitar ahora, con este trabajo que tenemos a través de la pantalla, no tenemos el trato directo, ¿cómo podemos evitar la despersonalización de la acción educativa? Porque hasta antes de esta situación hay casos en los cuales los profesores conocíamos más al ser humano que hay detrás de cada alumno que a veces los mismos papás. Ahora, bueno, con este confinamiento, obviamente los papás han recuperado gran parte de su misión, que nunca la perdieron, pero yo tengo ese temor. ¿Hasta qué punto nosotros a través de la pantalla vamos a despersonalizar nuestro trabajo? Bueno, yo diría que precisamente nuestro reto es conseguir que nuestro trabajo online se acerque lo más posible al trabajo presencial. O sea, yo nunca diré que puede ser igual, porque nunca será lo mismo. Pero también diré que hay muchos profesores que me dicen que han hablado más con sus alumnos que antes, porque es más fácil, y que han hablado más con las familias, porque a lo mejor antes venía solo la madre, no venía el padre, o no venía bien una hora, o salían tarde de trabajar. Ahora es mucho más fácil hablar por Zoom con los dos, con el padre y la madre, y tener una conversación que es muy productiva. Me dicen, por ejemplo, que las conversaciones, las tutorías online suelen ser más breves, más puntuales y más eficientes. Y uno dice, ¿se puede tener una conversación con confianza profunda con una persona online? Yo pienso que sí. Porque, bueno, lo hemos visto, nosotros hemos tenido todos a lo largo de nuestra vida miles de conversaciones por teléfono muy personales y muy profundas y muy emotivas. Y dices, hombre, no es lo mismo que presencial, desde luego que no. Pero tampoco el hecho de que sean telemáticas
tiene por qué disminuir mucho el contacto personal. Con esto ya digo que yo no estoy proponiendo abandonar los colegios y pasarse a una enseñanza online con chicos de esta edad, se entiende, pero sí que si estamos obligados a hacerlo, yo creo que nuestra ilusión tiene que ser que sea tan personal como... Y vamos a ver, yo por ejemplo, depende de cómo se organice. Por ejemplo, yo veo que hay muchos profesores que lo que hacen es, por ejemplo, porque cada uno lo está haciendo de una manera diferente. Esto está siendo como una especie de autodidactismo acelerado en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, yo veo que hay muchos colegios que de entrada lo que hacen es decir que el alumno tenga el uniforme puesto y esté en clase, en la pantalla todo el tiempo con la cámara encendida, de manera que uno está hablando a personas que ve y las personas están siendo vistas. Y lo que hacen es no dar todo el tiempo de clase, sino dar un tiempo de clase y luego hacer tutoría. O sea, por ejemplo, en vez de dar una clase de 50 minutos, dan una clase de 20 minutos, ponen unas tareas y los van haciendo. Y mientras hacen las tareas, pues tiene conversaciones personales con algunos de los alumnos y resuelve dudas. Y luego pues tiene conversaciones con los padres. Y al final dice, bueno, pues yo estoy siguiendo a mi clase de una forma, bueno, muy personalizada, porque he ido encontrando la fórmula y supongo que será distinta en cada clase y en cada casa, pero que yo creo que la enseñanza online tiene otro registro, o sea, es diferente. Igual que todos los profesores hemos aprendido a que de un golpe de vista en la clase vemos al que está distraído y nos acercamos y hacemos una pregunta y si vemos que se distraen cambiamos el ritmo de la clase y ponemos una explicación y hacemos intervenir a los alumnos. O sea, todos hemos ido desarrollando una capacidad y ahora tenemos que desarrollar esa capacidad online que es un poco diferente y tenemos que ir ensayando para aprender a hacerlo. Sí, también tenemos a Edward. Por favor, tu pregunta. Edward. He hecho algo mal. Edward. La leo entonces. Edward Jeffers, nuestro profesor de filosofía, pregunta, ¿cómo podemos controlar el emotivismo en nuestra acción educativa? Bueno, vamos a ver. Yo creo que cultivar las emociones es importante y nosotros tenemos que estar preocupados de cultivar las emociones. Lo que hay que hacer es procurar que no se exageren, que no se hipertrofien esas emociones y acabe en un emotivismo. Igual que los sentimientos son importantes, pero no hay que acabar en un sentimentalismo. Y yo diría que las situaciones difíciles son precisamente las que enrecian a las personas. Y por eso yo diría que ahora es especialmente importante el que sepamos hacer que la gente se desarrolle emocionalmente con esto. Porque yo diría que igual que para mejorar en el desarrollo físico hace falta un ejercicio y un cansancio, para lograr un desarrollo emotivo hace falta superar pruebas. Y una persona aprenderá a ser más estable de ánimo aprendiendo a superar contratiempos y adversidades. Y aprenderá a comunicarse mejor, pues también poniendo empeño en tener esa comunicación. Y yo os digo que a mí me comentan muchos profesores que han conseguido una mejor comunicación con sus alumnos en esta etapa. Y yo no digo que es porque sea más fácil la comunicación online que presencial, en lo que es la misma conversación, pero sí sucede que la situación les ha obligado, les ha forzado a tener más conversaciones.
y que eso ha hecho que mejore. Y yo creo que los conflictos que suceden en las familias en esta situación y que se pueden abordar y comentar en las tutorías, pues muchas veces permite ayudarles a resolver esos conflictos y hacer esa labor de mediación y de ayuda que de otra manera a lo mejor no se habría tenido. Yo por eso diría, precisamente gestionando los problemas que genera la adversidad es como la gente se desarrolla mejor en sus capacidades emotivas. Creo que ya he aprendido a ver dónde está el chat y las preguntas. El emotivismo, muy bien. Vale. Katia. Una más tenemos. Buenas tardes, Sí. ¿se me escucha? Sí, Alfonso, una gran pregunta. Muchos de los chicos están viviendo este tiempo de una manera bastante conflictuada, ¿no? Y hay otros que sí tienen alguna nota de esperanza. ¿Y cómo podríamos hacer nosotros los maestros para que esta situación de vida que se nos ha dado en este tiempo tan crítico pudiera servir realmente de experiencia de vida para ellos, ¿no? Para adelante. Específicamente, ¿qué podríamos hacer para transmitir las enseñanzas de este tiempo tan crítico a nuestros estudiantes? Sí, o sea, yo diría que la tutoría es un elemento decisivo para esto, porque lo importante en una persona no es la motivación, no es tanto la motivación como la automotivación, porque las personas, o sea, estar motivado cuando todo va a favor es muy fácil. Estar motivado cuando tienes a alguien al lado que te estimula y te ilusiona muchísimo, eso no tiene ningún mérito. Eso es fácil, eso viene dado solo, eso es cuesta abajo. El asunto es ayudar a las personas a desarrollar la capacidad de automotivarse, que es la capacidad de uno, digamos que reponerse de una situación anímica negativa, superar una adversidad, ser constantes en un propósito, ser capaz de proponerse metas y mantenerlas, ser capaz de decidirse en un momento de indecisión, ser capaz de superar un momento de rencor, de enfado, de preocupación, de tristeza. O sea, todas esas cosas yo creo que muchas veces para los chicos, para los adultos igual, pero para los chicos y las chicas son como una gran maraña, un gran embrollo, una madeja de sentimientos que no saben percibir, ni diferenciar, ni gestionar. Y para eso está la tutoría. Entonces, cuando se tiene una conversación personal con un alumno, que se puede hacer perfectamente online, y se le hace hablar de cómo son sus sentimientos, de cuál es su situación, su estado de ánimo, y esas cosas van saliendo, mi experiencia es que cuando una persona explica su situación anímica y la verbaliza y recibe unos pequeños consejos y se le hacen unas preguntas oportunas, las personas en ese momento comprenden mucho mejor su situación y comprenden mucho mejor la solución que tienen que tomar. Y se les hace una ayuda enorme. Y eso es un gran paso en la educación personalizada. Es lograr que se le pueda dar el consejo oportuno a cada uno y que de esa manera tengan un mejor conocimiento propio, sean capaces de automotivarse, porque las personas cuando aprenden a automotivarse es cuando son libres y cuando desarrollan su proyecto personal, si no desarrollan el de otros. Las personas encuentran su camino cuando son capaces de, digamos que, de superar la dictadura de sus propios estímulos y de sus propios deseos primarios y son capaces de plantearse metas, de plantearse objetivos personales, de plantearse, digamos, objetivos de vida. Y cuando, digamos que superan esa dictadura de los impulsos materiales y son capaces de ponerse a sí mismo otros objetivos, entonces es cuando empiezan a tocar su propia partitura, empiezan a gestionar su propia vida. Y precisamente por eso es tan importante la disciplina en el aula. Yo creo que todos los que trabajamos en la enseñanza sabemos lo importante que es la disciplina. Eso lo explica muy bien José Antonio Marina. Él explica que el niño pequeño, cuando obedece a su madre,
y luego a su profesora, lo que está haciendo es aprender a obedecer las órdenes de otro. Y con eso consigue que las órdenes de otro se impongan sobre sus propios deseos y sus propios impulsos primarios. Y es sometido a disciplina. Y gracias a que es sometido a disciplina, poco después, él va aprendiendo a obedecer a su propia voz interior. Se desarrolla ese habla interior que tenemos todas las personas, por el cual uno se da órdenes a sí mismo y tiene un diálogo consigo mismo, por el que uno aprende a gobernar su propia vida. Y las personas que no son sometidas a disciplina luego no son capaces de someterse a sí mismos a disciplina y por lo tanto no son libres. Y esa es una de las grandes causas del éxito del colegio, de la escuela como tal. La escuela es un invento más o menos que se desarrolló sobre todo en el siglo XVI y luego ya más en el siglo XIX, cuando el Estado se hizo cargo de la educación en casi todo el mundo. El gran éxito de la escuela es que los niños y las niñas son sometidas a disciplina, aprenden a superar la dictadura de sus estímulos y son capaces luego de someterse a la propia disciplina. Por eso hablo de la automotivación como la clave para que las personas tomen las riendas de la propia vida. Muchas gracias. Gracias por tu aporte. Muy bien. Bueno, muy buena pregunta. Aquí dice, el sistema de educación virtual no genera niños y jóvenes autosuficientes, centrados únicamente en su persona, indiferentes a las necesidades del prójimo. Pues me parece muy buena pregunta porque precisamente eso es uno de los peligros. Y por eso os decía antes que es muy importante que el profesor plantee tareas de equipo y tareas de colaboración y tareas de servicio. ¿Veíais a ese niño de 5 años con la fregona en la terraza de su casa? Pues yo creo que eso es lo que puede conseguir la formación online y puede conseguir que no le llegue a encerrarse en sí mismo, sino lo contrario. Por eso el profesor en la enseñanza online tiene que hacer un esfuerzo suplementario de ayuda para trabajo en equipo. Esto también lo he visto hacer a muchos profesores, ¿no? Que, bueno, pues igual que tienen un chat, vamos, un Zoom o un Meet o un Team o lo que sea para toda su clase, abren otros para grupos. Y ahora dicen, y ahora trabajo en grupos, cada uno se conecta a este enlace y hacen una tarea y de esa manera luego la exponen en el grupo grande. Digamos que son formas de hacer que la clase no sea 5 horas toda la mañana conectado escuchando lecciones, sino que tenga trabajo personal, trabajo en equipo, exposición, preguntas, diálogo, juegos, tareas, no solamente tareas académicas para hacer en casa, sino tareas no académicas. Y pedir a los alumnos que ayuden en tareas de la casa, que aprendan, ayuden a cocinar, que ayuden en el cuidado de la casa, que ayuden en el cuidado de los mayores, de los enfermos, que se planteen, por ejemplo, hacer deporte, la familia juntos, siguiendo una tabla de ejercicios en internet o cualquier otra cosa, ¿no? Que se planteen, bueno, que tengamos toda esa preocupación de ayudar a hacer escuela y a hacer familia. Listo. Podemos continuar, Alfonso. Continuamos, perfecto. Pues, bueno, yo decía, esta vez ha sido por sorpresa. No nos avisaron. Yo me acuerdo, yo estuve en Italia el 5 de marzo y el día 5 se clausuraron las clases en Italia. Y claro, yo ni me podía imaginar, en Italia aquel día hubo 37 muertos. Yo ni me podía imaginar que en España 15 días después iba a haber 900 al día. Y no me podía imaginar que 3 días después iban a estar cerradas las escuelas también en Madrid. O sea que, bueno, esto ha sido totalmente sorprendente y no puedo decir qué tenemos que aprender para que esto no suceda. ¿Qué tenemos que aprender para que cuando volvamos a clase no vuelva a suceder esto mismo? ¿Y qué podemos hacer para que la enseñanza sea mejor? Bueno, aquí he puesto una imagen de una de las muy diversas
no sé si se ve mi cursor, pero bueno, hay una primera curva que es la de digamos, la mortalidad directa y la enfermedad del COVID. Hay otra que es la de otras enfermedades que no se atienden por esto. Hay otra que es de las enfermedades crónicas que la enfermedad deja. Y hay otra que es la de las, digamos, los traumas emocionales y luego también el gran impacto económico que va a tener en las personas, cantidad de gente que va a estar en el desempleo y que esto también pues es algo que va a ser muy duro. O sea, porque por lo menos aquí en España lo que vemos es que la gente todavía no se ha hecho la idea de la gran crisis económica que se avecina y que va a hacer falta un especial esfuerzo por parte de la familia y de la escuela para ayudar a sobrellevarla y un gran esfuerzo de solidaridad en la familia y en todo el país, en todo el mundo. Y yo decía que esta situación puede sacar lo mejor o lo peor de cada persona y nuestra misión como escuela es que salga lo mejor. Y lo mejor y lo peor lo tenemos dentro todas las personas. Y nuestra misión es, a través de esas tutorías, a través de esas clases, de nuestro buen humor, de nuestro sentido positivo, conseguir que salga lo mejor. Y que las familias después de esta crisis estén más unidas, no se divorcien. Porque ha habido de todo. Ha habido familias que se han roto y familias que se han unido más que nunca. ¿Y cuál es la diferencia? Pues quizá el modo de abordar esta situación. Y ahí está nuestra aportación muy importante. Y ahora todo el mundo ha vuelto la mirada hacia la ciencia, ¿no? Y ya nos hemos dado cuenta que la ciencia no nos va a sacar de o sea, nos está sacando, por supuesto, y aparecerá un día una vacuna y se descubrirán mejores tratamientos y se encontrarán formas de limitar los contagios y formas de salir de esta crisis económica. Pero bueno, vemos que la ciencia nos da algunas respuestas, pero nos señala también infinitos interrogantes. Y se han planteado y se van a plantear muchos dilemas morales y cívicos y laborales de convivencia, de todo. Y bueno, está claro que no vamos a encontrar la solución solo en la ciencia. Por mucho que se invierta en lo que se quiera, en seguridad, en atención sanitaria, en la vacuna, hay toda una serie de cuestiones que dependen mucho más de la educación. Y ahí está nuestro... decía antes que igual que los sanitarios tienen que hacer su trabajo y lo están haciendo muy bien, nosotros tenemos que dar el 100% en esta tarea como, pues eso, es lo que os decía antes, ¿no? A unos les ha unido, porque hay cantidad de familias que han tenido que estar en su casa y han aprendido a hacer juegos, a hablar, a hacer cosas, a hacer deporte, a cantar, a mil cosas que nunca habían hecho y que les ha unido más y a otros en cambio les ha separado. Tenemos que conseguir que todos seamos capaces de interpretar positivamente lo que pasa. Y esa es la actitud personal que en la escuela tenemos que difundir. Porque ya lo he repetido un montón de veces, pero en la escuela tenemos que enseñar matemáticas y ciencias e inglés, pero tenemos que enseñar mucho a mejorar la actitud personal ante los problemas y a convertir las amenazas en oportunidades. Y ahí es donde está nuestro gran... Aquí pues está el Orfeón Donostiarra, que pues está actuando online. Esto es el coro del colegio, esto también que sabe, las clases de educación física que ponía antes. Los conservatorios de música están funcionando online, que jamás habrían pensado que lo iban a hacer. Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y esta es, por ejemplo, la Asamblea General en la que yo fui reelegido presidente de CC en 21 de mayo. Pues nunca habíamos tenido una asamblea online ni habíamos pensado en tenerla, pero la tuvimos y nos ahorramos un montón de desplazamientos y funcionó perfectamente. Esto arriba a la derecha son las reuniones de directores de colegios que tenemos, que antes se desplazaban a Madrid y ahora pues se hacen online y funcionan perfectamente y la gente interviene y esta es una reunión, lo que viene abajo a la derecha, con los profesores de nuestro colegio de Angola, que pues nunca habíamos podido tener una reunión con ellos así, pues la tuvimos y vimos que se puede hacer. Esta es una clase en una escuela de negocios, pues, y uno dice, ¿esto supone una tecnología muy avanzada? Pues no, la verdad es que no. O sea, la sesión que estamos teniendo ahora
no es una tecnología muy avanzada. Con tener wifi y conectarse a Zoom o a Meet o a Team, hay muchos de esos servicios que son gratuitos, otros pues son bastante asequibles. No es una cuestión de tecnología ni de medios, es una cuestión más de actitud. Y esto es lo que os decía antes. Muchos profesores, insisto, muchos me dicen que ha mejorado el conocimiento de sus hijos y de sus alumnos. Y uno dice, pues en mi caso no ha sido así. Dice, bueno, a lo mejor dentro de un mes ya sí, porque es una barrera que has conseguido superar, pero de verdad que se puede, que se lo he oído a muchísima gente. Pero hay que buscar ese encuentro personal. Yo por eso he puesto esta foto. Yo creo que esta foto es muy significativa porque se ve una niña hablando con mucha ilusión con su profesora y dice, ¿se está viendo una comunicación personal? Pues yo creo que sí. Y con sus compañeras de clase. Bueno, pues con esta idea general que os decía, sobre todo para cuando se acabe el confinamiento y volvamos a las aulas, tenemos que conseguir mantener la salud. Tenemos que ser muy estrictos y muy exigentes cuando volvamos a las aulas en que los niños lleven mascarilla, que utilicen gel hidroalcohólico, que guarden la distancia de seguridad, que se desinfecten los pies a la entrada, que en el comedor guarden la distancia, que aquí en España lo que se ha planteado, depende de las regiones, pero se ha planteado que por lo menos hasta los 10 o los 12 años haya grupos burbuja, que significa que no se guarda ninguna norma de seguridad dentro de la clase, pero sí que no pueden coincidir una clase con otra. Si van al comedor, pues, o van al patio, tienen que estar en sitios diferentes y no tener ninguna interactuación entre unas. Con idea de que si hay confinamientos, que sean confinamientos quirúrgicos, que si hay un caso, que se confina solamente esa clase, no los 1000 alumnos del colegio. Y esto es, yo creo que muy importante porque si no se guardan esas normas de seguridad, cuando pase algo, las consecuencias van a ser mucho más graves. Y por eso hay que ser muy inteligentes para conseguir una estrategia que mantenga el tiempo, la salud, el aprendizaje, la conciliación familiar, porque también lo fácil es decir, pues nada, todo el mundo a su casa y seguimos online. Pero bueno, las familias tienen que salir a trabajar, no quedar solos en casa. Por eso cuanto antes hay que abrir las escuelas y hay que conseguir también que se pueda trabajar y que la economía del país pueda remontar, que remonte la economía de la escuela, porque en todos los colegios del mundo estamos en una situación económica crítica por esta situación y que supone un esfuerzo para todos, porque lo que viene a suceder es que los profesores trabajan mucho para dar la enseñanza online, muchas veces se tienen que reducir los sueldos, muchas veces se tienen que reducir los cobros a las familias, muchas veces las familias tienen graves problemas. Es muy difícil cuadrar las cuentas en cada casa y en cada escuela y en cada país. Por eso hace falta un esfuerzo de todos para, huyendo de planteamientos extremos o insolidarios, conseguir conciliar todas estas exigencias. Y yo diría que hay que hacer todo un proceso, que voy a hacer ahora, lo voy a pasar rápido, de reconciliarse o de buscar una gran sinergia con las pantallas. Las pantallas, digamos que han irrumpido ya hace mucho tiempo en nuestra vida, pero en estos meses han dado un avance enorme. Se han disparado la venta de pantallas, de ordenadores, de teléfonos, el uso de Internet se ha disparado y hemos visto que hay muchas cosas. Yo ahora os voy a poner resultados de un estudio que hizo Empantallados, que es una entidad que hay en España que ha hecho un estudio muy amplio y muy interesante sobre cómo ha influido en esta pandemia esta cuestión de las pantallas. Y lo primero es reconocer que hay muchas cosas que online se hacen bastante bien e incluso mejor. Reconocer que sin la tecnología estos meses habrían sido desastrosos. Que tenemos que ver la tecnología de un modo más positivo. Que es verdad que la tecnología puede llevar a las familias al aislamiento, a que cada uno está a lo suyo, a que la gente esté todo el día metida en diversiones individuales, que pierda el tiempo, que vea cosas inconvenientes, etcétera, etcétera. Pero nuestro trabajo como educadores es conseguir que la tecnología que está ahí y que ha venido para quedarse, que consigamos gestionarla mejor.
Y tenemos que conseguir que las pantallas sean nuestros grandes aliados, que no las veamos con desconfianza. También cuando se inventó la escritura, esto se han encontrado testimonios muy buenos, ¿no? De que al principio, cuando apareció la escritura, muchos maestros pensaban que la escritura se iba a cargar al maestro, porque como todo estaba escrito, el maestro ya no hace falta. Y cuando llegó la escritura pasó lo mismo. Decían, ya el maestro, cuando llegó la imprenta, decían, ya va a desaparecer el maestro porque se va a difundir lo escrito de una manera muchísimo más rápida, y no fue así. Y ahora es lo mismo. Internet, la llegada de la clase online no va a dejar de hacer importante el maestro. Es más, yo creo que hace falta casi más horas de maestro. Pero hay que conseguir que la tecnología sea un ámbito de comunicación en la familia. Un ámbito de comunicación entre la escuela y la familia, dentro de la familia y dentro de la escuela y entre las escuelas. Yo veo que ahora es mucho más fácil que los profesores colaboren entre sí, que hagan reuniones de trabajo, que se colaboren entre escuelas, aunque estén muy distantes, que se puedan tener más ágilmente las tutorías con familias y con alumnos, que dentro de la familia se encuentren modos. Por ejemplo, en este estudio decía pues cómo se había podido utilizar la tecnología para que la familia se unieran más. Y decían, por ejemplo, enseñar o aprender algo nuevo juntos. Normalmente los niños saben más de tecnología que los padres. Una buena forma de unir la familia es que los niños enseñen a sus padres a usar la tecnología. O que vean juntos un tutorial para aprender a hacer algo, desde una receta de cocina hasta cómo se utiliza un programa informático. Comentar noticias, ayudar a mejorar el sentido crítico de los hijos y de los padres, que a veces tienen más sentido crítico los hijos que los padres. Encontrar ocasiones de ocio conjunto, de juegos, de gimnasia, de cineforum, de lo que sea. En todo caso, procurar asociar la tecnología a un ámbito personal y familiar de aprendizaje, de cultura, de comunicación, que la tecnología no sea algo con el que aislarse, sino algo con lo que comunicarse. Y que esos riesgos de aislamiento y de dependencia y de conflicto que a veces traen las pantallas se conviertan en oportunidades de comunicación, de autonomía y de encuentro. Y el problema no lo tiene la tecnología, sino en cómo gestionamos la presencia de la tecnología en nuestra casa y en nuestra escuela. Que hay riesgos en la tecnología lo sabemos de sobra. Sabemos que hay contenidos inadecuados, que hay ciberacoso, que hay relaciones perjudiciales, que hay bullying, que hay de todo, pero ¿quién les va a enseñar a percibir esos peligros y a saber gestionarlos? Nosotros, la familia y la escuela. Y por eso creo que todos los problemas y los conflictos que trae la tecnología nos tienen que ayudar a enseñar a gestionarlos, porque la tecnología va a estar siempre presente. ¿Y va a haber nuevos confinamientos? Pues probablemente sí, selectivos, quirúrgicos, pequeños, grandes, pero va a haber, y tenemos que conseguir que todo esto nos haga dar un salto en tecnología en la escuela, porque la tecnología nos ha cambiado nuestro mundo, ha cambiado nuestra forma de viajar, de comprar, de aprender, de todo, de comunicarnos, pero ahora ha dado un gran avance y hay que conseguir ponerla a favor de la educación. Hay que conseguir que la tecnología sea nuestra gran aliada. Y entre otras cosas porque el teletrabajo va a ser una competencia determinante en la vida profesional de la gente a la que estamos educando. Estos alumnos van a tener que teletrabajar probablemente durante años y muchas horas, y su competencia tecnológica es decisiva para su buena organización de su vida profesional y de su vida familiar. Hoy día una familia, para funcionar bien, tiene que manejar muy bien la tecnología, porque hay muchas cosas que se hacen online. Bueno, pues ha cambiado el escenario, hay que otro horizonte, ver el camino. Este es el terreno de juego, no siempre el terreno de juego es horizontal, es perfecto, a veces está inclinado, a veces tiene unos árboles en medio, a veces se cae el balón al agua, pero ese es el espacio que tenemos y tenemos que jugar ahí, no imaginarnos un terreno de juego perfecto. Y las cosas evolucionan. Esta es una foto de las bibliotecas circulantes que había en España en los años 50. Y la cultura se difundía así. Ahora pues se difunde de otra manera y dentro de 50 años pues habrá otros que ahora no nos podemos imaginar. Y yo diría que
de texto ya no son la principal fuente de conocimiento, que antes tenían el profesor más protagonismo. Ahora, a golpe de clic está mucha información y que tenemos que conseguir desarrollarla más. Y esto. Pero bueno, yo veo que me estoy pasando del tiempo, o sea que lo voy a pasar más rápido. Os pongo esta imagen con que dice, papá, esto es una noticia falsa. Y dice, ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Hay muchas veces que tendemos a creernos las cosas que van a favor de nuestras impresiones o nuestros intereses. Tenemos que desarrollar el centro y de nuestros alumnos. Tenemos que aprender a trabajar más en equipo, a que sea una inteligencia compartida, a colaborar, a estar siempre aprendiendo. Para que nuestros alumnos estén siempre aprendiendo, nosotros tenemos que estar siempre aprendiendo. Porque lo importante no es tanto lo que aprendan en la escuela, sino que salgan con muchas ganas de aprender. Bueno, aquí hay algunos desafíos, pero yo diría que la enseñanza de esta crisis, esta es la última diapositiva, dice, ¿esto se va a pasar? Pues hombre, yo pienso que se pasará esta pandemia. ¿Y volverá todo a ser igual? Pues hombre, yo creo que esta pandemia, una de las cosas que nos tiene que enseñar es a que nos haga un poco mejores, a aprender. Y tenemos que tener esta opción vital de querer aprender y querer aprender de todo. Y concretamente ahora, aprender de esta situación tan particular. Bueno, ya no sé si queda tiempo para preguntas. Sí, Bueno, aquí en el por chat favor, creo que algunas inquietudes de nuestros colegas, queridos colegas, tienen ya los micrófonos encendidos para Muy poder bien. mantener un poquito de orden. De repente pueden levantar la mano para poder ver si... Michael, tenías tú una pregunta. Sí, esta pregunta es muy interesante que hace Mitchell Angles. Entonces, efectivamente, la tecnología en la escuela se ha visto tradicionalmente como una amenaza, igual que la televisión, los videojuegos, las redes sociales, etc. Entonces, efectivamente, tenemos que conseguir que nuestra educación no sea tan defensiva. Con esto no digo que no haga falta autoridad y disciplina y seriedad, porque yo soy súper partidario de la seriedad y del rigor. Pero yo lo que diría es que hay que conseguir que la pantalla, en vez de ser un ámbito de ocio, de distracción, de incomunicación y de egoísmo, sea un ámbito de comunicación, de trabajo, de cultura, de esfuerzo. Y esto se consigue utilizándolos nosotros así con ellos y que descubran, porque yo entiendo que la gente en Internet pierde el tiempo cuando no tiene nada que buscar. Sin embargo, si los niños y los adultos tenemos ganas de aprender, hay cantidad de cosas interesantísimas con las que aprender en la red, pero si no tienen ese deseo, si no les hemos contagiado ese deseo de aprender, estarán todo el día seducidos por cosas mucho menos positivas. Yo por eso diría que la clave es tener nosotros ese deseo de saber y contagiar a nuestros alumnos para que la tecnología sea un ámbito de cultura y de aprendizaje. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Gracias. Bueno, yo creo que una de las cosas que van a cambiar totalmente es gracias a esto, es la capacidad de trabajo en equipo en la escuela y de formación. Porque se van a poder organizar programas de formación con muchísima facilidad y va a ser mucho más fácil también trabajar en equipo y transferir conocimiento y buenas prácticas y buenas experiencias entre escuelas. Y yo creo que eso también va a suponer un avance enorme. O sea que nada, estamos en un momento súper interesante. Sí, Alfonso, un favor. ¿Podrías dejar de compartir la pantalla para podernos ver todos? Sí, vamos a ver. Dejar de compartir. Ahora, muy bien. Ahora sí estamos con los profesores, podemos ver las cámaras. Muy bien.
No, yo decía que va a ser un avance muy importante. Pero claro, eso también depende de nosotros, porque si nosotros no lo impulsamos, pues todo seguirá igual. Pero yo creo que igual que ese efecto que podemos tener en la familia de que sea positiva esta situación y aprendan a llevarla bien, eso mismo se tiene que producir en la escuela y se tiene que producir entre escuelas. Yo creo que ese es uno de nuestros muchos retos que tenemos entre manos ahora. Bueno, Bien, no sé si Alfonso. hay alguna cosa Sí, más. sí, bueno, no, Sí. Alfonso, pues agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Creo que hemos aprendido o hemos refrescado algunas ideas cerrando un primer semestre de trabajo. Es verdad que tal vez empezamos todos con alguna resistencia, ¿no? Salir de nuestras aulas y pasar a trabajar a través de una pantalla con nuestros alumnos, ¿no? Nos parecía algo incluso contradictorio a lo que siempre veníamos haciendo y hemos aprendido algunas cosas, pero lo que tú nos planteas de que nuestra actitud es muy importante, creo que nos deja una tarea muy importante ahora y es empezar a pensar nuevamente, ¿no? Volver nuevamente, digamos, a retomar nuestros sueños de lo que queremos lograr con nuestros alumnos y pensar cómo lo podemos hacer a través de estos medios. Es decir, te agradecemos mucho por este planteamiento, asumimos esa tarea, ¿no? Y creo que cuando reiniciemos este segundo semestre, el tercer trimestre de trabajo, ¿no? Todos habremos pensado un poquito y empezaremos a implementar nuevas formas de trabajo, nuevos modos de comunicarnos y poder ir logrando lo que siempre hemos querido, y es que nuestros alumnos permanentemente mejoren, sean mejores personas, y que podamos ayudar a sus familias también, porque entendemos que necesitan de nosotros hoy más que nunca. Muchísimas gracias, Alfonso, por haber estado con nosotros, y en verdad, ¿no? Te doy un agradecimiento y deseo que te sientas parte de nuestra familia. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a vosotros y enhorabuena, que seguro que cuando pase todo esto estaréis muy orgullosos de lo que habéis hecho y vuestros alumnos y vuestras familias también lo estarán de vosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. pues encantado de estar con vosotros y a ver si pronto podemos conocernos también presencialmente. Eso. Claro que sí. Ajá. Gracias, Claro que Alfonso. sí. Bueno, Muchas gracias. un saludo, hasta luego.